Bueno, vamos a introducirnos en lo que es la unidad temática 1, relacionada con la selección de materiales y especificación de comportamiento. Para ello vamos a tomar en cuenta este esquema que tenemos aquí, que es un esquema que nos servirá para interpretar no solo esta primera unidad temática, sino fundamentalmente para que nos acompañe a lo largo de toda la materia e ir viendo, en la medida que vayamos incorporando conceptos, dónde estamos parados y para tratar de lograr una comprensión completa desde el punto de vista de la incidencia de los materiales y sus propiedades en el desarrollo de componentes estructurales. Primero quiero, siguiéndome acá con este puntero rojo, plantearles que vamos a imaginarnos que nuestro foco de atención en principio sea un componente estructural. Un componente estructural es una pieza mecánica, puede ser una estructura de soporte, es cualquier elemento, digamos, que cumpla alguna función, como la de soportar fuerzas o momentos de fuerzas, por ejemplo, un recipiente a presión que pueda estar sometido justamente a una presión interior, por ejemplo. Entonces, haciendo foco en ese componente estructural, que es el elemento físico, una de las cosas que tenemos que ver es cuáles son las solicitaciones que están afectando a ese componente estructural. Es decir, yo un componente estructural lo fabrico porque necesito manejar las solicitaciones que están en juego en un determinado problema de ingeniería. Esas solicitaciones son 4, digamos, más allá que después veamos cómo se abre estas 4 digamos, ya en solicitaciones de detalle, pero fundamentalmente pueden ocurrir tensiones. Un componente estructural puede estar sometido a tensiones que lo esfuercen, puede estar sometido a condiciones de aplicación de las cargas variables, por ejemplo. O sea, no es lo mismo una carga o una fuerza aplicada en forma estática, o sea, cuando yo apoyo algo arriba de una mesa en forma estática, que, por ejemplo, pegar sobre la mesa un golpe con martillo. Aunque lo que antes haya apoyado era el martillo y ahora golpeo con el martillo, el esfuerzo es distinto, porque en este caso tengo lo que se llama carga dinámica o carga de impacto, y en algún caso puede ser que yo tenga cargas que vayan variando en el tiempo. Por ejemplo, un puente va a tener, por ejemplo, trenes o autos que van a estar pasando una determinada frecuencia, a lo mejor variable o fija, y eso va a implicar que por momentos el componente estructural va a estar sometido a cargas y por momentos no. O sea que el cómo sean las condiciones en las que yo aplico la carga también es una solicitación sobre el material. Otra solicitación importante es la temperatura, y de esto vamos a ver ejemplos. Un componente tiene que poder soportar las temperaturas de servicio digamos, en el entorno donde va a trabajar. Y otra cuestión son las condiciones ambientales, que sería la cuarta solicitación, que incluye muchas cosas. Por ejemplo, la posibilidad de que haya corrosión, o que haya un ambiente de excesiva humedad, o que haya un ambiente contaminado con polvo. Digamos, son distintas situaciones de condiciones ambientales que también afectan al componente estructural en cuanto a su comportamiento. De estas solicitaciones, actuando sobre un componente estructural, yo lo que necesito es que ese componente estructural me dé una respuesta, que pueden ser varias también, pero yo lo que después tengo que hallar es cuál es la respuesta que yo quiero, la respuesta adecuada. Por ejemplo, puedo tener deformaciones del componente estructural, las llamadas elásticas. Estas son deformaciones que cuando yo quito las fuerzas que actúan sobre el componente estructural, yo vuelvo a recuperar la forma del componente, no queda deformado en forma permanente. Imagínense un pedazo de goma, digamos, esto ocurre en metales también, ¿no? Pero para tenerlo visible yo lo estiro. Si yo no supero determinado límite, cuando suelto vuelvo a recuperar la forma. Esa es una deformación elástica. Puedo tener deformaciones plásticas. En este caso, cuando yo retiro las fuerzas, el componente queda deformado. Imagínense, no sé, una chapa fina que ustedes la doblan de manera tal que cuando la sueltan no vuelve a recuperar su posición y su forma original. En ese caso se dice que se sufrió una deformación plástica. También un componente puede dar como respuesta una fisuración, es decir, que se generen fisuras o grietas.
en el material, lo cual puede ser un problema, o directamente la fractura, que es la rotura física del componente, o sea que en algún lugar, digamos, se generan dos superficies producto de esa fractura. Ahora bien, siendo que el componente estructural yo lo tengo que diseñar para que maneje estas solicitaciones y me dé una respuesta, para que la respuesta sea la respuesta que realmente me sirve, que es la adecuada para el diseño de este componente, un aspecto fundamental es cuáles son las propiedades del material con el cual está construido el componente. O sea, recordemos o veamos que son dos cosas distintas. El material con el que está construida una pieza o un componente estructural es una cosa y una pieza o componente es otra. Un componente estructural tiene, además del material, tiene una forma, ¿sí? Tiene una geometría determinada. El material propiamente dicho, nosotros lo vamos a ver como que en realidad es un conjunto de propiedades que son las propiedades que vamos a necesitar para que este componente estructural sometido a estas solicitaciones dé la respuesta adecuada. Si no da la respuesta adecuada, puede ser que, y en la medida que las solicitaciones estén dentro de lo que sabemos que tiene que ser, o sea, que se hayan tenido en cuenta en el diseño, puede ser que el componente estructural, por ejemplo, esté mal diseñado geométricamente, o que es el caso que nos va a ocupar a nosotros, que las propiedades del material que yo elegí para construir este componente no sean las propiedades adecuadas para dar la respuesta que necesitamos. Entonces, de toda esta hoja, de este croquis que tienen allí, es como que nuestra materia está metida básicamente acá, porque nosotros vamos a ver al material, independientemente que se llame acero, plástico, madera, no importa, pero lo vamos a ver como que es un conjunto de propiedades que tiene que tener. Es decir, el acero, vamos a charlar del acero, vamos a charlar de otros materiales, pero en principio nosotros tenemos que entender que independientemente de cómo se llama, no me interesa la cuestión acero, lo que me interesa es qué propiedades mecánicas, o propiedades en general, necesito en ese material para que justamente ese material cumpla con que al componente estructural fabricado con el mismo soporte estas solicitaciones y dé una respuesta adecuada. Ahora, ¿de qué van a depender las propiedades de un material? Fundamentalmente de un aspecto que es la composición química, o sea, de qué está hecho. No es lo mismo el hierro que el acrílico, o que el plástico, o que un cerámico, o sea, claramente tienen diferencias en su composición química. Pero a su vez, yo les decía el hierro como un ejemplo de metales, a su vez existen muchos metales y además los metales pueden estar aleados, o sea, pueden generarse aleaciones metálicas, por ejemplo, que tengan distintas composiciones químicas en el que participen 2 o 3 elementos diferentes, ¿no? Elementos de la tabla periódica para ubicarnos. Entonces, según esa composición química, el qué combinación química tiene, o el qué elementos están presentes y en qué proporción, eso me va a dar una idea, o me va a resultar en darme determinadas propiedades para el material. Otro aspecto, que esto lo vamos a entender mejor cuando veamos la solidificación, es la microestructura. Los materiales, olvídense, no existen como uno los idealiza, de que son cosas absolutamente homogéneas y uniformes, porque después vamos a ver que en los procesos de solidificación realmente tienen una estructura interna. Esto imagínense que uno, no sé, vamos a poner en términos un poco groseros, pero para que quede claro, vamos a poner, bueno, una persona, si uno la corta en cualquier lugar, se ve todo lo mismo. No, no, adentro hay cosas. Y dentro de las cosas, si uno empieza a indagar cada vez más microscópicamente, por ejemplo, hay células. Y las células, además, dentro de las células tienen distintos componentes. O sea, no hay una estructura homogénea, sino que hay una microestructura que está formada por distintos componentes que son los que vamos a estudiar y que nos van a dar idea también de que no solo la composición química, sino la microestructura van a aportar a darnos las propiedades del material. Ahora bien, estas dos cosas, la composición química y la microestructura, yo lo logro, digamos, cuando estoy queriendo generar un material a partir de un proceso de fabricación. Yo puedo tener un proceso de fabricación, de los cuales vamos a ver varios,
y que ellos van a dar lugar a una composición química que dependerá del porcentaje que ponga de cada elemento, dependerá de la microestructura, que también dependen de los elementos que actúan y de, por ejemplo, la forma en que estoy solidificando, o si le voy a hacer un tratamiento térmico, o si lo voy a deformar, por ejemplo. La cuestión es que el proceso de fabricación es el que me define composición química y microestructura que van a dar lugar a las propiedades. Entonces hasta ahí queda todo muy lindo, porque uno dice, yo tengo un proceso de fabricación bueno y bien establecido, yo logro la composición química, la microestructura que quiero, y con eso logro las propiedades que me van a servir para el componente estructural en cuestión, para que, de vuelta, solicitado de esta manera, me dé la respuesta que yo busco. Lo que ocurre es que los procesos de fabricación también de alguna manera alteran lo que pasa con el producto, porque entre otras cosas generan lo que se llaman discontinuidades. Aquí no vamos a abundar mucho porque lo vamos a ir viendo a través de las preguntas de ustedes o cuando ya entremos en el tema dentro de la materia. Hay discontinuidades de todo tipo, geométricas, metalúrgicas y mecánicas son las tres clasificaciones. Por ejemplo, una discontinuidad metalúrgica es que dentro del material se haya incorporado, por ejemplo, alguna partícula de escoria o de óxido. Una discontinuidad mecánica es que un material quede tensionado, por ejemplo, después de una soldadura. Y una discontinuidad geométrica puede ser producto de algún proceso en el que al fabricar el material se me haya generado, por ejemplo, una fisura. Estas discontinuidades también van a afectar al componente estructural más allá de las propiedades del material, y en su conjunto van a dar lugar a la respuesta que, en definitiva, aquí es donde yo quiero llegar para que a este componente yo lo pueda diseñar como corresponde. Nuestro foco va a estar entonces en esto, en el material y cómo lograr el material y cuáles son las propiedades que necesito de los materiales según su uso. Bueno, esto va a ser un poco el centro de atención de la materia hasta el final.